Video avanzado sobre Plame en tu ERP Odoo. Un video de localización peruana que busca complementar los videos que ya tenemos sobre cómo emitir el archivo Plame. Porque emitir el archivo es la parte fácil. Tenemos un video, recuerda que esta es la serie de videos sobre implementa la nómina por tu cuenta. Y en esta tercera temporada tenemos un video donde te mostramos cómo generas el reporte Plame. Este video que puedes buscar con este ¿Sabías nombre, que podías? que se llama Cómo declarar el Plame desde Odoo. Te mostramos, haces clic aquí, 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 descargas tu archivo y ya está. Genial, ¿no? Pero para que eso funcione así de bien, hay configuraciones que de entrada ya están listas, pero hay ocasiones en donde tienes que saber cómo se ha configurado. Supongamos que creas una nueva regla, un nuevo concepto, un nuevo tipo de cálculo, un nuevo concepto salarial o de nómina que pagas a tus empleados que no está por defecto en Odoo. Hay que configurar cómo es que se va a presentar en el Plame, por ejemplo. Todo eso vamos a abordar en este video. Entonces, es un complemento de esta sesión. Recuerda que esta es una matriz de implementación viva. Entonces, dependiendo de cómo identificamos las necesidades en las implementaciones que llevamos, es que esto va cambiando. Y nos hemos dado cuenta de que hay muchas dudas, ¿no? A veces estamos un poquito más adelantados en la implementación y nos hacen preguntas sobre esto. ¿Por qué no me aparece este concepto en el Plame que he creado, por ejemplo? ¿No? ¿O por qué no me aparece el importe pagado en el archivo que subo al Plame? Entonces, todas esas dudas vamos a tratar de cubrir, complementar con este video. Ten en cuenta que además del video que ya hemos publicado, tienes un potente manual, este de aquí, ¿no? En esta columna de documentos es donde puedes consultar todos los manuales. Y en efecto, hay un manual donde con mucho nivel de detalle se te explican dos cosas. Ahí está, ¿ves? Archivos Plame. Las configuraciones que tienes que realizar, ¿ves? Cómo emites el reporte y yendo más allá, inclusive te mostramos cada archivo, bajo qué lógica se genera, de dónde toma la información para completarse, para que comprendas todo. Finalmente, si te explicamos a este nivel de detalle, vas a poder configurar todo, ¿no? No que no me sale el número de documento del empleado, ya sabes de dónde toma el número de documento, de su ficha, por ejemplo. Todo el detalle está aquí, ¿no? Por cada archivo, cómo se elabora. Aún así, si todavía tienes dudas sobre la gestión del Plame, este es tu video, dale me gusta, deja tus comentarios positivos. No quiero estar en una reunión contigo en donde me hagas preguntas sobre este video y luego no encontrar tu me gusta en el video. Entonces, dale me gusta y deja tu comentario positivo. Empecemos. Para generar un archivo Plame, ya sabemos que vamos al menú de reportes Plame. Ahí vamos a encontrar todos nuestros archivos que corresponden a los distintos periodos de Plame que hemos presentado. Supongamos que para el periodo de enero del 2023, pongámosle, genero mi archivo Plame. Y ya está, lo generé, lo descargo y lo presento. Eso no es lo complicado, ¿no? Pero para que estos archivos Plame se generen, tienes que entender que la información que van a tomar, porque queremos que se generen bien, no solo que se generen bien con la información completa que queremos declarar. Entonces, la información la van a tomar de los recibos de nómina que hayamos calculado, de la corrida de nómina que se haya ejecutado. Si vamos a revisar nuestros lotes de nómina, aquí tenemos el lote que me ha generado dos recibos y cada uno de estos recibos tiene información muy importante que se va a reportar al Plame. Tiene los días que se consideran asistencia y descanso y tiene todos los conceptos calculados. Muchos de ellos se tienen que reportar al Plame. Ahora, ¿cómo sabe Odoo cuál de estos conceptos tiene que reportar al Plame? En algún lado se tiene que configurar. Y en efecto, eso se va a configurar en cada una de estas reglas. Recuerda que hay muchas maneras de acceder a una regla. Por ejemplo,
tengo esta regla que es el importe del básico, ¿no? Es la categoría ingreso. Por lo tanto, el ingreso por remuneración básica es un concepto que sí quiero reportar en el PLAME. ¿Odoo lo va a reportar en el PLAME? Si son reglas que ya tenemos creadas por defecto, seguro que sí. ¿Y cómo sé dónde se reporta y dónde se configura? Accedo a la regla que ha generado este cálculo. Si yo le doy clic aquí al registro, tengo un acceso directo a dicha regla. Igual recuerda, en el video anterior vimos aquí, te mostramos cómo entras a configurar todas las reglas, ¿no? Bien, voy a entrar a dicha regla para ver, ya estoy dentro de la regla, y en la pestañita de Plame, ¿no? Más intuitivo imposible, me aparece en qué código del Plame, bajo qué concepto se va a declarar esta regla en el Plame. Y eso es todo. Entonces, cada vez que tú crees una regla y necesitas que se reporte en el Plame en algún concepto específico, simplemente le añades acá el concepto. Supongamos que esta no tuviera, ¿no? Que la acabamos de crear o alguien la quitó, por algún motivo no tiene el código Plame. ¿Cuál es el problema? Que cuando genere mi archivo Plame no se va a incluir este concepto. Entonces vengo a la regla a revisar por qué no se está incluyendo este concepto y digo, es que no tiene, pues, ¿no? Debería tener el 0121 y no tiene nada, ¿no? No tiene, está vacío. Ok, se lo colocamos, damos a agregar línea, buscamos el 0121 y le damos seleccionar. Y de esta forma le indico al sistema que este concepto, esta regla, ojo, recuerda que la regla pertenece a una estructura, no estoy modificando la regla básica de esta estructura. Si manejara otras estructuras que también me interesa reportar al Plame, hay que configurarlo en cada regla, digamos. Entonces, esta regla quiero que se reporte bajo este código en el Plame. Esto te va a pasar, nos pasa más de una vez. Creamos muchos conceptos salariales para los clientes y a veces pasa que no se le pone el código Plame, por más que les indicamos que lo hagan, o cambian de opinión sobre qué código Plame tiene que ser, ¿no? De repente decían, no, esto debería ser, no sé, concepto de movilidad, o concepto de movilidad sujeta a asistencia del trabajador, o no, debería ser el concepto de condición de trabajo. No, deberíamos usar este otro código 1001, 1000 y tantos, que es de uso libre para que la empresa cree sus propios códigos, etcétera. O sea, puedes cambiar de opinión sobre qué código utilizar y tienes que saber dónde se configura. De repente dices, mira, la asignación familiar, veamos, ¿dónde se está reportando en el Plame? Aquí, 0201. Pero no, yo no quiero que se reporte ahí, quiero que se reporte en otro lado. Bueno, lo quitas y le pones el que tú quieres. Entonces, por eso es importante que sepas dónde se configura. Claro que configurar eso directamente desde el recibo de nómina no es lo ideal, no es lo práctico. Sí que puede ser el punto de inicio muchas veces cuando te das cuenta de un error. Imagínate que he generado mi archivo de Plame, lo subo al Plame y veo, espérate, acá no me cuadra lo que el archivo le está asignando al empleado como, no sé, como importe de bonos, no está apareciendo. ¿Por qué no aparece? Ahí sí que me puedo venir al recibo de mi empleado y decir, a ver, ¿he calculado un bono para este empleado? Sí, ahí está. Entonces, ¿por qué no aparece en el Plame si está aquí en el cálculo? Después de este video ya lo sabes, ¿no? Entras a ver el concepto que sea, dije bono, puede ser cualquier otro, supongamos este. Entro a la regla que calcule ese concepto y verifico que en su pestaña Plame esté el código que quiero. En este caso entré al DFP, es el código en el que quiero reportar la FP. Si es un bono, busco el código, le añado el código en el que quiero reportar ese bono o el concepto que sea. Pero, ¿dónde hacer una revisión general? Porque sí, después de este video, después de esta actividad que estamos añadiendo a nuestra matriz, esta de aquí, después de esta actividad, te van a quedar tareas. Es lo que hay. Entonces, ¿qué tarea te va a quedar? Revisar tus reglas y verificar que el código Plame esté asignado en las reglas en las que deban estar asignadas. Darle una chequeada, una mirada. ¿Cómo haces esa revisión global? Directamente desde el menú de reglas. Vas aquí a configuración,
reglas. Y ahí vas a tener todas tus reglas y de aquellas estructuras que utilices en el cálculo de tu compañía, vas a editarlas. Por ejemplo, cálculo mensual. Aquí yo reviso, ¿no? Sobre todo las que son ingreso, deducción, neto, básicamente esa, subsidio de repente. ¿Dónde hay? Acá hay ingreso, fíjate. Ingreso. Entro a la regla, reviso, ¿me tiene? Sí, perfecto. Vamos al siguiente. Entro a otra regla, esta de aquí, reviso, ¿me tiene? Sí, perfecto. Y así me aseguro que todas las reglas, al menos las que yo utilizo, las que me preocupan, nadie va a conocer tu nómina mejor que tú, entonces asegúrate a revisar esas, te aseguras que esas reglas estén con el código correcto. Por ejemplo, acá hay una de condición de trabajo internet. Ahora que está de moda el teletrabajo, uno suele pagarle a veces o cubrir parcialmente el gasto de internet del empleado. Algunas empresas lo hacen. Nosotros lo hacemos. Y tiene este código asignado. ¿Es el que quiero? Si es ese, bacán, lo dejo. Si no es, lo quito, ¿no? Lo quito acá con la X a la derecha y añado el que quiero utilizar. Y ya está. Fernando, que el código que quiero utilizar no está aquí, no existe. No existe, no lo encuentro. Bueno, lo creas y ya está. Cuando crees un código, al final este campo código es el que utilizamos para decidir en qué casilla o bajo qué concepto del plan es que se va a incluir. Con esto ya tienes el conocimiento principal sobre la configuración para que se incluyan correctamente todos los conceptos que deban incluirse en al momento de que generes el archivo. Pero hay más conocimiento necesario. Empecé este video diciéndote que se van a incluir en tus registros de Plame la información de tus recibos de nómina. Y en principio es cierto. La información de todos tus recibos de nómina que tengas en el mes se van a incluir. Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si por ahí creé un lote porque estaba haciendo una corrida de prueba y creé un lote de cálculo? Bueno, si era una prueba y no es algo que quieras declarar, antes de generar tu archivo de Plame tienes que suprimirlo. No puedes dejarlo aquí, lo cancelas y lo eliminas. Entonces, asegúrate que únicamente conservas en Odoo, para periodos cerrados, digamos, o para periodos que quieres declarar, la información que quieres declarar, no otra información. Esto es muy importante, porque a veces, como tienes mucha flexibilidad en el uso y Odoo te permite que calcules todas las veces que quieras algo, por ahí puedes dejar cálculos que habías hecho y es importante borrarlos. Ayúdate de tus reportes para asegurarte de que todo está correcto. Ya hemos desarrollado un video sobre los reportes. Pero no solo eso. Ya sé que se incluyen todos los recibos. Ya sé que tengo que tener cuidado en no dejar recibos, por ejemplo, en borrador, cancelados, que no quieran que se declare. Todo tiene que estar borrado. Únicamente debo dejar en hecho lo que quiero declarar. Pero aún así, puede que haya un recibo en un mes en particular y su información no se esté incluyendo en el Plame. ¿Por qué? Porque hay una excepción a la regla. ¿Y cuál es esa excepción? La excepción es, o sea, entendiendo que está todo bien configurado, porque si no tiene código Plame tampoco se va a incluir, ¿no? Pero es decir, a pesar de estar todo bien configurado, no se está incluyendo. ¿Por qué? Porque la excepción es si el recibo de nómina pertenece a una estructura que no se deba declarar en el Plame. Acuérdate que cada vez que realizamos una corrida de nómina, nosotros escogemos bajo qué estructura de cálculo se está haciendo esa corrida de nómina. Ahora, esas estructuras por lo general uno quiere declararlas en el Plame. Sin embargo, pueden haber estructuras que no queremos incluir en el Plame. Y eso en cada estructura está configurado. En este caso, no lo tiene marcado no declarar Plame. Está desmarcado este campo. ¿Qué significa? Que sí se va a incluir en el Plame. Por eso has visto que generé un archivo Plame y me ha generado con información o sin problema, porque tengo una estructura que se debe incluir en el Plame. Y a todo esto quizás te preguntas, Fernando, ¿pero por qué haría un cálculo de nómina con una estructura que no se incluye en el Plame? Puede pasar. En algunas empresas, en muchas, yo diría que en la mayoría que pagan, por ejemplo, en nómina quincenal, el cálculo o la corrida de nómina que hacen para la quincena únicamente les interesa hacerla para efectos de
de determinar cuánto hay que pagar en quincena, pero no significa que esa información quieran reportar al PLAME. ¿Por qué? Porque en algunos casos la corrida que hagamos al final de mes ya va a incluir el adelanto quincenal y es lo que se va a reportar en el PLAME. O sea, ya va a incluir los conceptos totales que queremos reportar en el PLAME. Por lo tanto, esa corrida de nómina intermedia de mediados de mes, por decirle, esa nómina quincenal, no tiene información que necesitemos informar al PLAME. O sea, es un ejemplo. Otro ejemplo, supongamos que creamos una estructura para calcular las provisiones, ¿no? Por decir algo. En principio, en este punto ya deberías tener claro que no es necesario una estructura separada para provisiones, porque ya la estructura regular te incluye el cálculo de las provisiones, como ven. Y esas provisiones no tienen configurado un código PLAME, no se declaran al PLAME. Pero digamos, hemos tenido casos donde hay clientes que nos dicen: no, yo la provisión quiero hacer una corrida separada de provisión. Ok, entonces se crea una estructura llamada provisiones y haces tu corrida de provisiones. Pero esa estructura o los recibos que se calculen bajo esa estructura no queremos reportar en el PLAME. Entonces a esa estructura la vamos a marcar como no declarar en el PLAME. Recuerda que lo que se marca es la estructura, no el recibo. Entonces, si cambias la configuración de una estructura, ten cuidado, vas a modificar todos los recibos que pertenezcan a esa estructura. Entonces, ¿dónde revisas de forma general la configuración que tienen tus estructuras? Ya lo sabes, es intuitivo. En el menú de configuración, donde se revisa casi todo, tenemos las estructuras. Y ahí vas a tener todas las estructuras que usamos, ¿no? Por ejemplo, cálculo quincenal, ¿no? La estructura de cálculo mensual con información real. Obviamente te tienes que preocupar aquí de la que tú vas a utilizar. Fernando, esta de aquí, de fin de mes, no sé qué significa, ¿la debo configurar o no la debo configurar? Bueno, si no sabes qué significa, es porque no la hemos utilizado, no la hemos revisado contigo, entonces ni la mires, ¿no? ¿Por qué? Recuerda que para esto hemos seguido un proceso de implementación. Y en este punto, en donde ya estamos revisando configuraciones, ya qué es lo que hemos tenido claro hasta este punto, hemos tenido claro y definido contigo cuáles todos los tipos de cálculo que se van a realizar. Y si se te ha explicado qué estructuras son las que tienes que utilizar para cubrir esos tipos de cálculo que tú necesitas. Por lo tanto, en este punto tienes claro qué estructuras se usan y te centras en configurar esas. Entonces, si tú, por ejemplo, hemos definido que se van a usar esta de cálculo mensual agrario porque eres una empresa agraria, entonces esta de cálculo construcción civil no la toques, ¿no? Si no sabes qué es y no has tenido una sesión donde se te instruya sobre esos tipos de estructura específica, entonces las dejas ahí, ¿no? Entonces te aseguras de revisar aquellas estructuras y si se van a incluir o no, o si quieres que se incluya o no los conceptos que se calculen bajo esa estructura en tu PLAME. Con esto ya sé todo lo que tengo que saber sobre el PLAME, casi todo. Falta una cosa más. Cuando uno informa el PLAME, acá está tu reporte PLAME, la información que uno envía a la SUNAT incluye el importe devengado y el importe pagado. Tú, que llenas el PLAME, el aplicativo, sabes que hay dos columnas donde llenas el importe devengado y pagado. Entonces, esa misma información tenemos que enviársela desde Odoo. Pero, para que Odoo incluya el importe pagado en algunos conceptos, digo en algunos porque en otros no es necesario, pero para que lo incluya en algunos conceptos, tienes que asegurarte que tus recibos estén pagados. Es importante. Usualmente, sin necesidad de precisar esto, no habría problemas, ¿no? Porque cuando tú declaras tu nómina, usualmente lo declaras la semana siguiente o el mes siguiente de haber hecho el cálculo de tu nómina. Por lo tanto, para el momento en que declaras, tú ya tienes tu nómina pagada, ¿sí o no? El problema es que muchos podrían, por descuido, olvidarse de haber registrado ese pago en Odoo. En principio, si usas Odoo para generar tu pago masivo, no te pasa, ¿no? Porque ya desde que validas ese pago masivo,
se registran tus recibos como pagados. Pero algunos todavía no usan el pago masivo porque tienen pocos trabajadores. Entonces se olvidan de marcar a esos trabajadores o esos recibos como pagados. Y cuando generan su archivo de nóminas, pues no les va a salir el importe correspondiente a lo pagado. Sí a lo devengado, pero no a lo pagado. Entonces es importante que previo a que generes tu archivo Plame, te asegures de que aquello que ya pagaste esté pagado. Por ejemplo, si estoy generando enero, veo mis recibos de nómina y están en estado hecho. Eso no es pagado. Eso es que está confirmado, que ya me generó un asiento contable, pero no es pagado. Por lo tanto, si reviso mi archivo Plame, vayamos a verlo. Mira, esta última columna, que es el importe pagado, está en cero. ¿Que no le hemos pagado la remuneración a este empleado? Seguro que sí, pero es que tienes que marcar tus registros como pagados. Ahora, si has visto nuestros videos de flujos de pago de planilla, sabes que hay un par de formas de pagar un recibo o de marcar un recibo como pagado. Directamente gestionando tu flujo de pago masivo, automáticamente en la medida que se confirme ese pago masivo, todos tus recibos pasan a pagado. Pero si no has usado ese proceso, o a pesar de usarlo por algún motivo regresaste a borrador algo y quieres marcarlo como pagado, puedes utilizar desde el lote, puedes usar la opción de marcar como pagado. Ya está. Excelente, extraordinario, qué maravilla. Y ahora que ya está pagado, a ver, generemos nuestro archivo Plame. Genero el archivo. Revisemos contigo el archivo, a ver si ahora sí ya me genera. Hermoso, señores. Ahora sí que tenemos la información correspondiente en la columna de pagado. Con esto sí podemos decir que ya conoces de fondo toda la gestión de Plame en Odoo. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo. Implementa este RP con nosotros. Aún así, te estamos dando este completo manual, guía, matriz de implementación de gestión de proyecto para que puedas hacerlo por tu cuenta. Entonces, creemos que es tan sencillo de usar este RP que podrías implementarlo por tu cuenta. Sin embargo, si es un tema delicado tu nómina, es un proceso crítico, tienes muchos empleados, te sugerimos que pongas el foco en donde tiene que estar el foco y te apoyes de nosotros para avanzar más rápido, disminuir riesgos y para hacer las cosas bien desde el inicio. Y te vas a ahorrar con eso muchos disgustos, muchos dolores de cabeza. Entonces, implementa con Ganemo, contrátanos y con nosotros puedes avanzar todo este proceso de implementación. Suscríbete al canal y si tienes internet, ahí nos vemos.